Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de Do mayor. En los tonos de acompañamiento utilizaremos Do mayor y también Sol mayor. Lo podemos utilizar como Sol séptima, ya que es el dominante, y además también el tono de Re menor y el tono de Fa mayor. Tendremos en cuenta primero la parte A, donde tocaremos las siguientes notas: Sol, Do, Mi, la nota La con Do, Sol con Si, Fa con La, Mi con Sol, ¿sí? Así en sextas, y después haremos esto: Sol con Si dos veces, Sol, Si, Re, Sol con Si, Sol, Si, Re, Fa con La y Mi con Do. ¿Sí? Después esto se repite. Pero acá, si quieren hacer una variante, hacemos Sol, Si, Re y después Sol y Sol, Si, Fa y Fa con La, Mi y Mi con Sol, Re, Re con Fa y después Do, Mi, Do. ¿Sí? También pueden hacer es otro cierre, es exactamente lo mismo. Pero pasemos un poquito desde el comienzo. La segunda vez pueden hacer, ¿sí? O el arreglo que se les ocurra. Y acá, en el acompañamiento, usaré el rasguido doble, ¿sí? Que lo vamos a usar así. ¿Sí? Eso sería un compás. Bajo fundamental, acorde, bajo fundamental, acorde y otro acorde más. Siempre acentuando los acordes y tratando de unir lo más posible el bajo fundamental con el acorde. ¿Sí? Los acordes siempre picaditos. Entonces, empiezo en Do mayor, Sol mayor, Do mayor, Sol mayor, y Do mayor. ¿Sí? Acá pueden hacer también en los descensos Sol, Fa, Mi, Re, Do. Y en los inicios también usé esto. O sea, Do, Do sostenido, y el primer compás de Sol mayor lo reemplacé por un Re menor. ¿Sí? Este Do sostenido también nos trae
una tonalidad nueva, que es el la séptima o el la mayor, ¿sí? Tocado lento siempre suena un poquito raro, pero después con velocidad pasa, ¿sí? Bien, entonces esto lo pueden utilizar a estos adornitos ahí en el bajo, y en la segunda parte haremos esto: sol, mi, fa con la y la con do, fa, re, mi con sol, sol, mi, sol. Y el descenso, primero tocando sol, si, re, ¿sí? Eso que sería sol con si, fa con la, mi con sol, re con fa, fa con la y mi con sol, ¿sí? Tengan en cuenta que si lo quieren facilitar, pueden hacer la nota aguda, ¿sí? Eso también para tocarlo más sencillo si les cuesta hacer los acordes de sexta. Bien, y esto se vuelve a repetir. ¿Sí? Lo único que terminaré la segunda vez en do con mi, ¿sí? Esto se empieza acompañando en fa mayor, do mayor y sol mayor. Termino en do y repito. Pueden repetir desde el principio, o si no, hacer de nuevo esta última frase. Una vez más. ¿Sí? Y acá en el final haré con la derecha 2 veces sol, fa sostenido con la, si con fa y do con mi. En el bajo hice sol, sol, fa sostenido, que es sol bemol, fa natural y mi. ¿Sí? Por último, el acorde de do mayor en ambas manos, ¿sí? Do, sol y mi. Bien, entonces ahí le agregué una sexta, pueden agregar una novena, pueden invertir el acorde, como ustedes prefieren el acorde final, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Los esperamos en un próximo video tutorial. Acá están los medios de comunicación para comunicarse por clases, partituras, lo que deseen. Espero que se estén suscribiendo para apoyar este proyecto educativo, y también, si quieren, pueden hacerse miembros del canal colaborando con una pequeña cuota ahí hacia nuestro trabajo. Espero que lo disfruten. Desde aquí les mando un fuerte abrazo, y cualquier cosa nos podemos encontrar charlando en las redes sociales aquí abajo o en las otras que aparecieron anteriormente. Un abrazo grande, que tengan un buen día.